de nuevo con ustedes y tal y como ya les anunciamos, pues iniciamos nuestras actividades culturales paralelas a esta exposición. Lo hacemos con el ciclo de conferencias de patrimonio industrial y hoy tenemos con nosotros pues, a un invitado de lujo como es la persona de Víctor Manuel Heredia Flores. Víctor Manuel es licenciado en Historia Contemporánea y doctor por la Universidad de Málaga y lo hizo con una tesis que lleva por título Gestión privada y municipalización en el abastecimiento a la ciudad de Málaga, el negocio de las aguas de Torremolinos 1860-1930, una temática que, por cierto, entra dentro de la temática del patrimonio industrial. Víctor Manuel Heredia ha sido docente de archivística en los talleres de empleo Arca de la Memoria y Pósito de la Memoria que tuvieron lugar en el Archivo Municipal de Antequera. Actualmente es profesor asociado de Historia Económica en la Universidad de Málaga, donde imparte asignaturas como Historia Económica e Historia Económica de la España Contemporánea. Ha llevado a cabo una amplia labor investigadora en campos como la historia de la enseñanza en Andalucía, la reconstrucción de series estadísticas históricas y regionales, la historia industrial y de los servicios públicos y de las primeras infraestructuras turísticas de la Costa del Sol. Es autor, una vez en solitario, en otra ocasión colaborando en el libro, como por ejemplo Estadísticas del siglo XX en Andalucía, Gaona, de Congregación de San Felipe Neri a Institutos de Enseñanza Secundaria, Fuentes de Málaga, La Mirada Recuperada, Memoria de las Mujeres en las Calles de Málaga, Estadísticas Históricas de la Educación y Cultura de Andalucía, siglo XX, Málaga Tecnológica, la introducción y el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo industrial de la ciudad, Málaga ayer y hoy, y algunas más porque realmente Víctor Manuel es muy prolífico en su producción científica. En breve va a salir a la luz su próximo libro que llevará por título El Quijote de Gaona, una colección única de azulejos cervantinos. Una temática muy interesante porque ha estudiado, yo creo que por primera vez, algo que siempre hemos visto y ha pasado desapercibido. Son las escenas inspiradas en la vida de Cervantes, en la vida del Quijote, que están en forma de azulejo en los zócalos de centros educativos, como por ejemplo el Instituto de Gaona. Víctor Manuel Heredia también ha participado en otras obras colectivas, es autor de casi un centenar de artículos de investigación y ha compatibilizado investigación con la docencia con la participación en actividades de divulgación cultural y colaboraciones en diversos medios de comunicación. Entre los años 2002 y 2001 ha desarrollado el programa Mujeres y Patrimonio Histórico para el área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga, que combina la divulgación del patrimonio con la recuperación del papel de las mujeres en la sociedad malagueña, así como su huella en el urbanismo a través de más de una veintena de itinerarios diferentes. Ha colaborado también en el libro Las cigarreras malagueñas, tecnología, producción y trabajo en la fábrica de tabaco de Málaga. Ha participado en la celebración de actividades y conferencias organizadas por la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, la Subdelegación del Gobierno de Málaga, la Fundación Unicaja y el Festival de Cine de Málaga, Málaga Festival MAF, entre otras instituciones. Así que, como verán ustedes, todos lo conocíamos, pero esta presentación era obligada, así que Víctor Manuel tiene la palabra y yo me voy a bajar también para poder contemplar la imagen. Muy bien. Pero se me escucha como con el aparato, me pongo de pie para desarrollar la charla, si funciona, parece que sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y agradecer su presencia en esta tarde en una Málaga no solamente de museos, sino con tanta actividad cultural, donde los actos se solapan, ¿no? Pues, que hayan decidido esta tarde venir a esta charla, pues, y especialmente la posibilidad de disfrutar de la exposición que tenemos en las salas de abajo. Quiero mostrar también mi agradecimiento por su asistencia a todos ustedes y también y empresarial de la industria metalúrgica malagueña entre las décadas iniciales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Un periodo secular en el, como dice el título de la charla, se sucedieron luces y sombras. Pero creo que la siderurgia establecida en Málaga, en la provincia de Málaga, llegó a ocupar un puesto de liderazgo
en la industrialización española. La revolución industrial, que se comenzó, comenzaba en Gran Bretaña en el siglo XVIII, supuso un profundo cambio en el modelo de crecimiento económico a escala mundial. Conllevó un nuevo modelo de explotación de los recursos naturales que implicaba, entre otras cosas, un aprovechamiento mucho más intensivo de los minerales del subsuelo. El uso de materias primas como el carbón, el hierro y otros metales no se intensificó gracias a la disponibilidad de una tecnología más eficiente y también de una creciente demanda de todo tipo de productos vinculados, muchos de ellos, a la metalurgia. Y sin duda, de todas las metalurgias, la más importante es la de hierro. A principios del siglo XVIII, la producción de hierro se hacía en hornos alimentados con carbón vegetal y con fuelles movidos con energía hidráulica. Así se obtenía el hierro colado, el agravio, que debe ser sometido a un proceso de afinado para eliminar su impureza y conseguir el hierro dulce, el hierro forjado, más maleable y apto para transformarlo en barras, planchas, y a partir de ahí en cualquier utensilio elaborado con este material, que se encargaba esa labor que correspondía a los herreros. Porque este es uno de los cuadros más conocidos, ¿no? De Paul Dale, ¿no? Que retrata, ¿no? una industria siderúrgica en Gran Bretaña, pero por los hitos principales, son por repasarlo, cuando Abraham Darby en 1709 aplica por primera vez el carbón mineral al proceso de producción de hierro, en lugar del carbón vegetal, como hasta entonces. Luego, más adelante, a finales del siglo XVIII, por un lado, William Watson transforma la hulla en poque, concentra la capacidad energética y reduce su volumen, reduce el carbón y reduce su volumen y su peso, y eso permite facilitar pues, la alimentación de estos altos hornos. También se aplica el vapor, entre otras cosas, para mover esas máquinas de émbolo, esas máquinas de viento, como lo llaman la fuente, que inyectaban aire en el proceso de combustión que tiene lugar en los altos hornos. Más adelante, Henry Ford ideó la modelación, como veremos, que luego tendrá un adelanto tecnológico que luego tendrá una trascendencia a la hora de definir la ubicación en la ciudad de Málaga de esa industria siderúrgica cuya raíz se encuentra en el término municipal de Marbella. Pero la necesidad de la modelación ya requiere carbón mineral sí o sí. Más adelante también vamos a asistir ya en el siglo XIX a un nuevo salto tecnológico con la incorporación del sistema de convertidor Bessemer, del sistema Martin-Siemens, que también le da un reflejo en la acería malagueña, y del proceso Gilchrist-Thomas. Por tanto, el continuo desarrollo tecnológico del sector siderúrgico va a convertirlo en uno de sus sectores líderes de la revolución tecnológica británica, pero también su extensión por todo el mundo. En el caso del hierro, como hemos dicho, es ese sector líder de la revolución industrial, ¿no? Vamos a encontrar como Málaga, una provincia que está en la periferia de la periferia, al sur del sur, prácticamente uno de los puntos más alejados de ese foco industrial que vamos a tener en Gran Bretaña y en las áreas vecinas, como aquí, sin embargo, vamos a encontrar un desarrollo pues, siderúrgico y además muy notable y pionero en la industrialización española, ¿no? Sin embargo, el punto de partida era realmente débil, porque a finales del siglo XVIII la tradición metalúrgica de la provincia era relativamente escasa. Tengo que mencionar algunos martinetes en el entorno de Marbella, aprovechando esa producción de material de hierro en la zona. Tenemos esa importante, pero no en tiempo limitada, fábrica de hojalata de San Miguel de Cuzca, en plena Serranía de Ronda, que aprovechaba del tema de los recursos, son muy importantes, que tenemos el caso de esa, tanto de la energía hidráulica, de las corrientes de agua, como del propio material, ¿no? O el carbón vegetal, es decir, la presencia de bosques y de madera abundante. Pero la fábrica de Cuzca, que había dejado de producir a finales de 1780, con lo cual, como insisto, la base, la existencia de una tradición previa a principios del siglo XIX, la producción de Málaga para el desarrollo de una industria metalúrgica era realmente débil. Pero sin embargo, por extraordinario que parezca, Málaga acabó convirtiéndose en el mayor centro siderúrgico de España durante las décadas centrales del siglo XIX, ¿no? La consideración de Málaga, uno de esos focos pioneros de la industrialización española, no descansa sobre dos grandes iniciativas. Es verdad que a veces el tamaño
de esas iniciativas no nos dejan ver, apreciar realmente el alcance o valorarlo en su conjunto. Tenemos por un lado el desarrollo textil, con la industria malagueña de la Aurora, son grandes fábricas textiles, muy vinculadas, aunque Manuel Agustín Heredia está presente en la primera de ellas en su arranque, pero que quedarán en su desarrollo más vinculado a la familia Larios. Y por otro lado, pues la propia iniciativa siderúrgica, esa ferrería de la Constancia, que ahí sí encontramos el protagonismo absoluto de Manuel Agustín Heredia, ¿no? Como decía antes, hasta prácticamente entre la década de 1830 y 1850, las fábricas malagueñas metalúrgicas dominaron la producción nacional de hierro colado en España, ¿no? Y aunque a veces a lo mejor no se destaca, no tenemos que olvidar que la tradición siderúrgica de la provincia de Málaga arranca en 1826 y termina en 1924. Sí, dura casi un siglo. La cuestión es la metalurgia, pero la transformación del mineral de hierro en un metal, una plancha, barra, aptas para su transformación, se va a realizar en la provincia de Málaga, especialmente entre Marbella y Málaga, la capital, durante casi un siglo. Bueno, pues repasando aquí el panorama, estas imágenes nos muestran por esa ciudad decimonónica, primero un grabado de 1852, ahora ya en esta imagen de finales del siglo, en el que, aunque en un primer vistazo vemos el puerto, la mole de la catedral, pero sin embargo, al momento que extendemos nuestra mirada hacia la Vega, en ese perfil aparecen las chimeneas. Chimenea especialmente concentrada en el entorno de San Andrés, de esas playas de San Andrés, que se van a convertir en uno de los principales distritos industriales del país a lo largo del siglo XIX, pero que se van a consolidar más a principios del siglo XX. Porque realmente será a partir de 1900 cuando las industrias asentadas en ese litoral del suroeste de la ciudad van a superar, digamos, ese límite de Welling y va a ir avanzando hasta prácticamente llegar casi hasta la desembocadura del propio río Guadalhorce. Tenemos por tanto esa imagen, esa Málaga industrial, que bueno, chocaba a mediados del siglo XIX cuando los viajeros románticos acudían al sur de España a buscar ese espacio romántico, esa Andalucía oriental, y se encontraba con una ciudad o con un panorama que tenía poco que envidiar al que habían dejado en las ciudades industriales del norte de Europa. En el caso de la metalurgia en la provincia de Málaga, sin duda tenemos que acudir a Marbella, a la serranía, que tenemos pues, esa concha, esa montaña icónica, ¿no? que protege y que rodea la ciudad de Marbella y que nos remite, ¿no? para visitar, ¿no? para acudir, ¿no? a ese espacio. En Marbella encontramos, que no propiamente un metal, pero sí encontramos una primera explotación minera intensiva o que le da a despertar el interés fuera de nuestra frontera, que va a ser motivo de exportación, y eso va a ser el grafito. Las minas de grafito de Marbella, que junto a la llamada el lápiz plomo, que se utilizaba para la fabricación de lápices, pero también para la fabricación de crisoles, que era un elemento muy útil para hacer, para todo lo que son las actividades metalúrgicas, para la mezcla de la fundición de esos metales en esos contenedores, de lo que la alta resistencia del grafito al calor les permite, ¿no? pues, servir de recipiente. Ya a finales del siglo XVIII, el canónigo Cristóbal Medina Conde hacía referencias a la piedra de imán, ¿no? que era muy estimada en Marbella y que lo usaban para las embarcaciones de pesca de la ciudad. La piedra de imán es la magnetita, es el hierro magnético, que vamos a ver que luego que se va a explotar. Pero como decía, el grafito, aquí tenemos una imagen de un fragmento de allí, ¿no? de las explotaciones de Marbella. El grafito va a tener una historia minera desde mediados del siglo XVIII hasta 1853, en que se abandona su explotación y que va a ser siendo fundamental para explicar la siguiente eclosión del hierro, ya que
El grafito empezó a ser explotado de una manera irregular, luego el Estado intentó en varias ocasiones asumir el control de esas minas, aunque las circunstancias siempre acabaron impidiéndolo. Durante la Guerra de Independencia, pues una familia de Juzca, los González, conocidos con el apodo de los moros, pues recuperaron el control de esta mina, de una explotación, vamos a decir, vasta, pero que era suficiente para que el mineral extraído fuera exportado a través de Gibraltar por comerciantes malagueños, entre ellos Manuel Agustín Heredia. Por tanto, eso nos está diciendo, como reconoce en algún momento de su biografía, Manuel Agustín Heredia, el origen de mi fortuna está en el grafito de Marbella, y también que conocía bien las posibilidades mineras de este entorno, esta sierra del entorno de Marbella. Por tanto, ahí tenemos que buscar ese origen. Después, en la competencia, bueno, la mala explotación, la fuerte deficiencia de la explotación de estos recursos, más la competencia de otras minas de grafito que sufrieron en Alemania, acabaron llevando pues, al cierre y al abandono de esas minas de grafito, más bien del entorno de la zona de Benavis, ¿no? Que Álvarez de Linera, ¿no? El ingeniero que hace una historia de ella, lo define como una lamentable historia. Realmente nunca sirvieron ni para una explotación racional ni para generar beneficio al Estado ni a la economía local. Sin embargo, va a ser diferente con el hierro, con la magnetita. Posiblemente, si Marbella fue conocida por algo a nivel europeo, antes que nada fue por el grafito. Aunque las minas no estuvieron propiamente en la localidad, pero sí era la población de referencia de su entorno. Pero será poco después, va a ser el hierro, la magnetita, el que va a despertar el interés de los comerciantes malagueños. Porque una característica que podemos ver, que yo creo que hace bastante interesante esta experiencia malagueña de la siderurgia, es mineral local, son empresarios locales, seres del terreno, y la transformación industrial se realiza en el terreno para atender el mercado nacional. Es decir, que todo, por tanto, todo el proceso de extracción industrial, de transformación y finalmente de venta se realiza en el país. Muy diferente será, como vemos, la segunda parte, la que apenas le dedicar atención, en la que la exportación ya se realiza en capital extranjero, sale al exterior y que ya no se transforma nada, por lo cual la riqueza que genera ese mineral acabará pues, beneficiando a compañías británicas, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen de las minas del Peñoncillo, que está situada pues, al norte del casco urbano de Marbella, la carretera de Eugene, ¿no? Eran unos ricos criaderos de magnetita, que van a empezar a ser explotados en unos martinetes, en unas instalaciones, en unos hornos instalados junto al río Verde, es decir, a unos 10 kilómetros hacia el oeste. Su explotación va a conceder a Marbella un temprano dinamismo en el desarrollo industrial español, ¿no? Y va a poner ese granito o esa aportación notable de la provincia de Málaga a la industrialización española hacia la década de 1830. Un poco el padre de la historia económica en ese sentido, ¿no? Jordi Nadal, ¿no? Que lo comentaba, ¿no? Marbella ocupa un lugar de honor en la historia de la moderna siderurgia española. Y tenemos que, bueno, aquí tengo otra imagen del Instituto Histórico Nacional de esos criaderos de magnetita del entorno del Peñoncillo, que como pueden ver, además de abundantes, se explotan a cielo abierto, lo cual hace que su explotación siguiera las técnicas tradicionales que implican otras cosas bajo costo. Por tanto, el material era lo más económico de todo. El hierro era lo que menos costaba en todo el proceso productivo. Como veremos, la complicación va a venir por la energía, que el factor que va a ir condicionando todo el proceso. Bueno, pues tenemos que acudir a la figura de Nadal, que falleció por hace unos años. Yo creo que no se ha hecho el homenaje que merece, de Málaga. Podemos identificarlo como un historiador catalán, que de hecho se centró en la investigación de la industrialización en Cataluña, pero le llamó la atención qué está pasando en Málaga. ¿Por qué el 10%? Porque Barcelona recibe el 90% del algodón español, del algodón que entra en puertos españoles, pero ¿por qué el 10% restante entraba por los puertos de Málaga? Eso le llevó a llamar la atención qué está pasando, porque hay industria textil, algodón en Málaga. Y también, junto con otros historiadores pioneros, a finales de los años 60, llamó la atención sobre esa siderurgia marbellí y malagueña que ocupaba sin duda un lugar, esa anticipación andaluza que iba a comentar, ¿no? Y donde esta
que había una participación andaluza en esa modernización económica española, ¿no? La figura, por tanto, de Nadal en esos trabajos iniciales que tenemos que, sin duda, insisto, reivindicar. Pero bueno, hay un personaje. En esta historia tenemos a unos protagonistas, sin duda, uno de especial interés es Manuel Agustín Heredia. No voy a entrar en la biografía, la trazó magníficamente el profesor García Montoro hace ya muchos años, pero por supuesto tenemos que recordar la figura de este joven empresario que prácticamente con pocos recursos, salvo su hidalguía, viene desde la Sierra de Cameros, llega a Málaga en principios del siglo XIX y se establece con unos familiares y rápidamente demuestra un especial talento para los negocios que le va a llevar a crear su propia casa de comercio, a enriquecerse, parece que especialmente con los grafitos de Marbella, con sus contactos en Gibraltar, y eso va a definir una personalidad, sin duda, un emprendedor realmente, ¿no? Un modelo de emprendedor de libros, pero además una persona muy bien conectada con lo que estaba pasando en el mundo, sobre todo con Gran Bretaña. Viajó a menudo a las Islas Británicas y se ha tenido un contacto directo con todas las iniciativas de esa modernización industrial que estaba viviendo el país, ¿no? El país británico. Heredia va a liderar un grupo de comerciantes malagueños que van a producir una excepcional cultura. España, todavía en el reinado de Fernando VII, en 1825, se aprueba un real decreto de minas que da facilidades y abre el camino a la explotación de los recursos mineros del país. Es una medida de corte liberal, pero que se produce todavía en la emplea década ominosa de Fernando VII. Esa legislación de minas, ese real decreto, va a iniciar una fiebre minera por todo el país y en el caso de Marbella pues se van a iniciar los derechos de explotación de estas minas. Realmente el grupo de Heredia, el grupo que lidera, que será bajo la empresa, la Concepción, se constituye en 1826, pero compra una iniciativa que ya estaba en marcha. Esa iniciativa la había iniciado un comerciante irlandés llamado Guillermo O'Shea. Guillermo O'Shea tenía los derechos de explotación y sobre parte de la mina del Peñoncillo y había empezado a construir un martinete en Río Verde, con lo cual digamos a base ya se la encuentra Heredia y sus compañeros. A partir de ahí, ese grupo de comerciantes malagueños inicia todo el proceso para terminar esas instalaciones, poner en explotación. Y se va a encontrar con el gran problema que tiene el mineral de Marbella. Por un lado, es fácil de extraer, es barato, la mano de obra es barata, la explotación se hace a cielo abierto prácticamente, pero la magnetita es un mineral con un rico tenor metálico, sí, un alto contenido de hierro, pero es difícil de fundir. Y ahí es donde se encuentra el problema de Heredia. Mientras sus compañeros se van retirando de la empresa en cuanto van viendo las dificultades y que es muy posible que no le vean beneficio, sin embargo ella se mantiene pertinaz, constante, va a gestionar la llegada de Elorza, que va a ser pues, un personaje muy importante para la introducción de él, ¿no? Que va tenemos que ver que Elorza era un liberal, un militar, un artillero liberal que estaba exiliado y que se dedica a recorrer toda Europa estudiando los diferentes medios, formas, procedimientos de producción siderúrgica. Con lo cual tenía un importante bagaje tecnológico que Heredia va a conseguir que se ponga al servicio de esta iniciativa. De esa manera nos vamos a encontrar con que en Marbella encontramos, la situación, recapitulando, la situación, nos vamos a encontrar con que tenemos la legislación de minas, hay una demanda interna de productos metalúrgicos, como digo, el mineral es abundante y fácil de extraer, la zona de Marbella además aporta agua, energía hidráulica, en el Río Verde, que es el río más caudaloso de toda la Costa del Sol, entre Málaga y Guadiano, entre Guadalhorce y Guadiano, aporta abundantes bosques, y por tanto el carbón vegetal, todo eso va a ser factores importantes, pero a eso hay que añadir el capital que va a poner en Heredia y sobre todo esa tenacidad para no desfallecer, ese carácter de emprendedor, que bueno, un tema para tantos estudios
estudia, se alienta, ¿no? Tenemos un emprendedor nato que va a poner en marcha y no va a desfallecer ante esos primeros malos resultados que va consiguiendo, o que bueno, va reportando el proyecto, ¿no? Aquí tenemos una imagen del principio de los años 80, de añejas de esas instalaciones de la Concepción. Tenemos la ubicación, tanto en la Concepción, tenemos el Río Verde, tenemos la Concepción, un poquito más abajo, el Ángel, la fábrica de arriba, la fábrica de abajo. ¿Qué aprovechaban estas dos fábricas? La energía hidráulica del río, el agua que podía aportar el Río Verde, es lo más caudaloso. No olvidemos que se hizo una presa agua arriba para contener el agua, dirigirla. Además, la proximidad al mar. La proximidad al mar, con lo cual al litoral eso permitía transportar con cabotaje pues, las materias primas y los productos obtenidos, ¿no? Eran precisamente esto en la fotografía, ¿no? De la colección Fernández Rivero, que se presentó el libro hace pocas semanas. Entonces se veía cómo en el caso de San Pedro de Alcántara también se utilizaba la playa, ¿no? Ya documentado fotográficamente, ¿no? Pues, como un lugar de embarcadero, de carga y descarga de productos. Bueno, la proximidad al mar, la proximidad a esa energía hidráulica que aportaba este Río Verde, aquí lo vemos una imagen reciente en el cauce seco, pero bueno, que como digo, siempre cualquier actividad de energía hidráulica en nuestro entorno se está sometida pues, a las limitaciones del estiaje. Es decir, como en el verano suele haber un largo periodo de sequía, con lo cual los ríos o reducen mucho su caudal o directamente se secan. Las ramblas se convierten en ramblas, por tanto, en muchos casos la energía hidráulica solamente se puede aprovechar durante unos meses al cabo del año. Cuando se introduzca la máquina de vapor, eso vaya a permitir trabajar de una manera permanente. Además, otro factor es la mano de obra es abundante que el entorno. Como vemos, el factor clave es la energía. Piensen que las minas de hierro están en la carretera de Ojeda, aproximadamente donde se encuentra el centro comercial La Cañada, con lo cual se trasladaban unos 10 kilómetros hacia el oeste en acémilas, en mineral, para llevar los Río Verde, donde la utilización de energía hidráulica es el factor fundamental. Y por tanto, el factor energía el factor energético va a ser el clave en todo en la ubicación más que la propia, más que el propio mineral. Por tanto, el mineral de hierro era extraído desde Peñoncillo, como visto. Tenemos una rueda hidráulica de la Concepción, esto de 1960, cuando ya esta finca fue abandonada como centro industrial y convertida en una finca agrícola, una explotación agrícola, pero todavía tenía algunas de esas ruedas hidráulicas que aprovechaban esas corrientes del Río Verde para mover esas máquinas de viento que inyectaban aire para mantener la combustión en los altos hornos, mantener esas altas temperaturas que necesitaban. En el entorno serrano, ¿no? Va a facilitar además pues, la abundancia del otro recurso energético, el carbón, en este caso el carbón vegetal. Pues ya de los años 70, cuando se recupera el sector industrial, se destacó por culpa de la siderurgia, pues se produjo una intensa deforestación, una deforestación de la que ya dan cuenta algunos autores, algunos viajeros extranjeros, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Dice que además todo esto movía cientos de personas, porque había realmente el trabajo de la ferrería era lo que ocupaba a menos mano de obra. La mayor parte de la mano de obra era empleada tanto en los eran arrieros que movían por las diferentes materias primas hacia la Concepción, y luego además eran los carboneros. Era el núcleo de esa mano de obra que trabajaba en esta fundición inicial. Bueno, la figura de Orza que antes mencionaba y que va a ser el que, probando diferentes recursos tecnológicos, va a definir que para ser viable no solamente la obtención de hierro colado, de arrabio, ese hierro de primera fundición que tiene todavía impureza que lo hace frágil y quebradizo, para obtener un hierro afinado, un hierro forjado, un hierro dulce, hacía falta carbón mineral. Por tanto, el planteamiento de Orza es que hay que desdoblar.
Podemos seguir manteniendo esa primera producción de hierro colado in situ, en Marbella, pero hay que trasladar, hay que instalar un segundo punto de refinería donde se utilice carbón mineral. Y el carbón mineral hay que importarlo. De Inglaterra era muy barato, de Gran Bretaña venía muy barato, pero también estaba Asturias, y ahí es donde se va a liberar como asturiano, pero en calidad más caro, pero era nacional, porque estaba protegido. Pero en todo caso, el carbón mineral era la clave. Para eso, el puerto clave era Málaga. Marbella tiene un puerto comercial inexistente, y por tanto, los retornos en los viajes que justificaban la importación de carbón iba a venir en esos barcos que exportaban desde Málaga productos al norte de Europa, a otros puntos. Por tanto, Málaga iba a ser el nuevo punto donde se iba a instalar esa segunda fase de la siderurgia. Aquí tenemos una estrella de la exposición, ¿no? De un fragmento de ese hierro colado, de ese arrastre de primera fundición, ¿no? que podemos ver abajo, procedente pero también precisamente al torno de la constancia. Aquí una imagen de un alto horno de afino, de un horno de afino, que según la revista minera en la que apareció, iba a ser montado en la fábrica de Málaga. Esa fábrica de Málaga va a recibir el nombre de La Constancia. Precisamente en ese momento el líder se había quedado solo, todos sus compañeros, los 10 empresarios comerciantes que habían iniciado la aventura, le habían ido abandonando y él se había quedado solo. Pero su iniciativa, su perseverancia en no haber abandonado, le permitió culminar su empresa con éxito. Había conseguido producir hierro colado, hierro forjado, y convertirse aún más en el mayor fabricante español, en un momento en el que estos altos hornos van a ser los primeros civiles del país, incorporan tecnología puntera, tecnología indirectamente importada de Gran Bretaña, y además se van a encontrar con la ventaja de que la industria del norte está en parte paralizada, ralentizada por el inicio de la guerra civil, de la guerra carlista. Estamos en la década de 1830. En ella viene un seguidor de una primera imagen, un grabado decimonónico de esa entrada a la ferrería, por la calle Orfila, donde queremos y el entorno de Welling. Aquí la ubicación, podemos ver Heredia instala su fábrica en unos terrenos de propios que compra el ayuntamiento, pero pensemos que claro, cuando hablamos de que, como dijo poéticamente Francisco Bejarano, la Alameda de Málaga nace como Venus de las aguas, pero mientras el río de Medina no lo discrimina, no lo discriminaban en el siglo XVIII, es decir, cuando sus aportaciones no lo conocían ni izquierda ni derecha, iban a los dos lados, por lo cual, si efectivamente se produjo un aterramiento de todo este terreno que da lugar a la Alameda, de la Juan Sánchez, igualmente las actuales calles Cuarteles, Salitre, de ese entorno, son arenales que había ido aportando el río. Entonces, y claro, por eso no olvidemos que la fortaleza de San Andrés, que estaba aquí, estaba sobre el mar. Y como podemos ver ya, a partir del siglo XIX ya se encontraba bastante alejado. Con este espacio que por tanto es del propio, donde se había dedicado incluso en siglos anteriores, pues toda esta en las tierras, junto al jardín de climatación, junto a la comunidad churriana, a una dehesa, a la dehesa de Garabato, donde se criaba el ganado, pero luego entraba el matadero, que estaba ubicado en el Perchel, pues ahí, en esos terrenos, dieron por el ayuntamiento una parcela donde van a montar su ferrería. Esta ferrería va a tener, ¿qué ventajas tiene su ubicación? Está junto al mar, por tanto, es fácil que desde Marbella lleguen en pequeñas embarcaciones y desembarquen aquí. Es el desagüe donde todas las aguas que se usan en el proceso industrial pueden evacuarse directamente a la playa. Además, se va a encontrar una ventaja en lo que estaba la acequia de labradores. Además, al hacer el nacimiento aparece mucha agua subterránea. Eso fue una pega a la hora de construir la fábrica, pero también permitió disponer de agua para enfriar todo el proceso productivo, que luego también la industria química va a ser muy exigente con esos requisitos. Por tanto, esta ubicación se revela como ideal, es la primera construcción que era más allá de la barrera de los Ríos del Puerto. El puerto es una enorme construye una barrera que no se ve superado, y siempre debería dar el salto, y al construir unos cientos de metros más allá su fábrica, vamos a encontrar
como de alguna manera dan ese primer salto de un plano del plano de Mijana de 1838, hacia donde llevaban los ciudades industriales el humo. Porque claro, la zona más desagradable era la que tenía, la que estaba al otro lado del viento. En el caso de Málaga, la mayor parte de la foto es donde se ve las chimeneas humeantes, pero ven que o sopla hacia el mar, o el terral, o cuando el terral viene, lo sopla, hace que el viento sople, que ese humo salga hacia el mar, o bien los vientos de levante lo llevan hacia el interior, pero hacia el este. Con lo cual, digamos, eso también es un factor que explicaría esa preferente ubicación. Y luego, no he mencionado hasta ahora la existencia de un imitador. En 1826 también se había constituido la Sociedad del Ángel, que tenía el último objetivo, poner en explotación en la mina del Peñoncillo, otros derechos de explotación, hacer un martinete junto a Río Verde, como vimos antes mencioné, la fábrica de arriba y la de abajo, el Ángel era la de abajo. El Ángel es otro grupo de empresarios, donde también queda solo uno, que va a ser Juan Giró. Juan Giró era gibraltareño, se había casado con una rica gaditana, Manuela Aramburu, se instala en Málaga y de hecho terminó la Hacienda de Giró, la Fundación El Ángel, la Hacienda de Giró, la Teresiana, y su vivienda estaba en el número 1 de la Alameda, por tanto es antecedente directo de lo que luego será el Palacio del Águila. Él giró como último hijo y además su empresa El Ángel, aquí tenemos pues, las instalaciones de Marbella, incluso por ahí aparece el barrio de Chozas, de donde vivieron los trabajadores, y creo que sí, en algún caso hacer el edificio de un cementerio vinculado a la empresa. Esto, las instalaciones del Ángel, cuando abandonaron su actividad siderúrgica a mediados del siglo XIX, pues fue convertido en una finca agrícola, igual que la Concepción, pero en este caso, pues en los años 90, con lo que quedaba, fue demolido el internatario de Jesús Gil para hacer unas viviendas sociales. Esta es una de las pocas fotos que quedan, ¿no? Y aquí tenemos la instalación del Ángel que se instala en Málaga, porque Giró, antes de un imitador, él sigue los pasos de Heredia. Tiene su fundición en Río Verde para hierro colado, pero para la modelación, para introducir la transformación en hierro dulce, traslada esa segunda fase a Málaga y en este caso va a instalar su factoría en La Malagueta. En las playas de La Malagueta podemos ver tener la referencia del cementerio inglés, esto es lo que luego van a hacer bodegas de Pries y actualmente casas o bloques de cantón. Por tanto, ahí tenemos el segundo foco siderúrgico, lo que ocurre es que va a tener un recorrido mucho menor que el de Heredia, ya que cerrará sus puertas en 1862. Por tanto, aquí tenemos la Concepción, este es un plano catastral donde vemos, ya estamos en Marbella aquí todavía, donde vemos pues, esa distribución de la instalación, que bueno, ya insisto, cuando esto ya data del último periodo final del siglo XIX. Pero bueno, todavía por aquí, si se nos acaba, almacenes de carbón, por ejemplo, ¿no? Lo podemos ver, y luego veremos una imagen de ello. La Concepción es, afortunadamente, bueno, en contexto de construcción, lo que mejor se conserva de esa industria siderúrgica de la provincia de Málaga. Hemos visto una fotografía ya añeja, vemos alguna más reciente, que hay una reconstrucción donde podemos ver los diferentes hornos, las ruedas hidráulicas que movían esas máquinas, esos fuelles que inyectaban el aire, el oxígeno, para mantener viva la combustión, un elemento imprescindible para que el fuego se avive y se alcancen esas altas temperaturas necesarias para fundir el mineral de hierro. Como hemos dicho además, en la magnetita era un hierro con una temperatura de fusión bastante elevada. Aquí tenemos la comparación entre esta reconstrucción, este dibujo de Moyano, donde podemos ver bueno, pues, el trabajo, como desde arriba pues, se introducían por los materiales fundentes, la caliza, el mineral de hierro, el carbón, vegetal y esa estructura que aquí podemos ver bueno, lo que queda del horno número 1, todavía conserva la base y bueno, y arriba pues, parte de esa instalación. Intentando resumir el liderazgo malagueño, ya hemos visto que tenemos esa doble estructura, dos fábricas en Marbella, en Río Verde, dos en Málaga, la de Heredia y la de Giró. Esa estructura va a permitir mantener
mantener el liderazgo de la producción siderúrgica en España durante un periodo realmente prolongado. En 1844, el 73%, de 3/4 partes de la producción nacional de hierro se hacía en Málaga. Podemos decir, ¿no?, que había casi una situación de monopolio. 10 años después, cuando ya se estaba recuperando la siderurgia en Vizcaya y en Asturias, todavía mantenía un 47%, unas 11.000 toneladas se producían en casi la mitad de la producción española. Pero aunque en esos momentos la siderurgia malagueña vive su esplendor y encabeza esa modernización de la economía española, sobre todo el sector industrial, ya los nubarrones se ven en el horizonte. Y eso ya el propio Lorza es consciente de ello. El propio Lorza dice en 1840 que él no le ve mucho futuro. Y es el padre tecnológico. Si el padre financiero es Heredia, el padre tecnológico es Lorza. Él veía que el carbón mineral cada vez ganaba más peso en la producción siderúrgica, por lo tanto, la disponibilidad del carbón, el acceso a un carbón abundante y barato era la clave. Y ahí las industrias del sur lo tenían mucho más complicado, ya que en esos momentos la disponibilidad de carbón en la región era escasa o casi nula, y había que recurrir al carbón inglés, que sí era barato, pero los asturianos procuraban mantener aranceles altos para proteger la producción propia. Y esta es la batalla de Heredia. En los últimos años Heredia va a llegar a ser senador, incluso por ese motivo, va a pelear porque los aranceles al carbón inglés sean bajos, porque es lo que alimenta a su industria. Esa será la batalla que perdió. Muere en 1846, a la edad de 60 años, relativamente joven, pero no consigue defender su industria a través del carbón. La victoria de los mineros, de los empresarios mineros asturianos, significa el inicio del ocaso de la industria siderúrgica malagueña. Pero claro, estamos en la década de 1840, recuerden, va a vivir 80 años más. Como es una agonía tremendamente larga, ¿no? Es como los malos de las películas, no acaba de caer, siempre se levanta y parece que tiene una nueva oportunidad. Ahora repasaré rápidamente, ¿no? Aquí tenemos la estructura de costes, pero es un cuadro, es una gráfica ya muy antiguo, de estas publicaciones de los años 70, pero se ve muy bien, ¿no? Como estamos en la década de 1860 y algo, 65, como tenemos el coste en Asturias, en la Ferguera, el coste en Marbella. Como puedo ver, la diferencia es bastante elevada, pero ¿dónde está el coste del mineral? Es mucho más barato en Málaga que en Asturias, pero el coste del carbón es la clave. Esto pesa como una losa, que hace claro que los precios que puede ofrecer el Malagueña sean más altos, más caros y por lo tanto menos competitivos. Ese coste del carbón va a condenar, bueno, aquí lo tienen pues ya definido en cada uno de esos apartados. El coste del mineral era menos de la mitad en Málaga que en la Ferguera, pero el carbón, sin embargo, se convertía en un obstáculo insalvable, ¿no? De hecho, en 1862 ya estaba delante, en 1866 ya el propio Tomás Heredia, que había sucedido a su padre, está el hermano Manuel, pero se pega un tiro, por lo cual en 1852 ya Tomás Heredia asume la dirección de la empresa familiar, ¿no? Prácticamente, aunque tiene su hermano Ricardo y Enrique, pero va a ser Tomás el que dirija la empresa durante más de 40 años, ¿no? En 1876 se dice que se han visto obligados a pagar la mitad de los hornos, reduciendo la mitad el uso de otros aparatos con objeto de no cerrar las fábricas y conservar el numeroso personal que en ellas se ha criado y educado, trabajando alternadamente 3 días por semana para atender a su subsistencia, y no abandonar los talleres que desde su juventud se proponían llegar a la vejez, de suerte que estos establecimientos continúan una marcha limitada, a merced de la abnegación de su propietario, representando el papel de casas de beneficencia que proporcionan vivir a 800 familias que han quedado afectas a esta fabricación, como nacidas en ella y educadas en sus talleres. Esto lo decía Pedro Tomás, un informe al Congreso de los Diputados. Claro, nos retrata como un empresario paternalista que mantiene la empresa porque está manteniendo, es como el padre de sus trabajadores. Es verdad con una visión un poco idílica, pero no olvidemos una cosa: no están documentadas huelgas en la Ferrería de Heredia. Las primeras huelgas aparecen ya en el siglo XX, la última etapa. Sí, lo mismo que la industria malagueña
tenía una larguísima historia de conflictividad laboral. En los altos hornos no se han detectado, pueden aparecer información de grandes conflictos laborales, como no tuvo que haber, porque si no, evidentemente hubieran saltado a las fuentes, ¿no? Sí es verdad que ese paternalismo, el mismo Tomaría dice un poco después, nuestro interés sería hoy restaurar la fábrica que nada produce, librándonos así de un mal negocio. Y tenía razón, porque él va a intentar explotar la empresa trayendo un ingeniero francés que también estudió Cristóbal Remontodo, porque vos viene a Málaga, no habla nada de español, hace gestiones e intenta conocer la fábrica. Él ha explotado otra fábrica similar en Francia, se ponen esperanza en él, pero estalla la Revolución Gloriosa de 1878 que derroca la Isabel II y digamos a ella, Tomás Heredia ve lo que le pasa a los labios, que no se su palacio y se va a Francia. Con lo cual, la posibilidad de que ese técnico francés hubiera reflotado la empresa, pues nunca llega a completarse. Incluso el propio Rosa, al que también Tomás Heredia le escribe y le dice, ¿qué podemos hacer? ¿No? La respuesta de Rosa es, vende Málaga y compra mieles. Él es claro, vende aquello. Curiosamente, más adelante, los Loring acabarán gestionando la fábrica de mieles. Curiosamente acabarán, pero en ese momento el consejo de Orsa es vende y quítate eso en medio. Todavía a ese momento la Constancia representa el 12% del diario español, ¿no? Pues ya esa una aquí tiene el hundimiento. En 1861 la presión cívica malagueña es la mayor de España. Vemos como inmediatamente entra en una decadencia que llevará prácticamente a la insignificancia en menos de una década, cuando le dirá que la producción nacional está estancada, pero son los centros del norte los que ya se reparten en todo el mercado, se ha invertido y la producción malagueña ya pasa a ser realmente residual. Pero la frase de Jordi Nadal, ¿no?, cuando él dice que lo sorprendente es, cuando se recuerda las palabras del Orza, ¿no?, lo sorprendente no es que la industria cívica malagueña se hundiera, sino lo sorprendente es la indomable capacidad de resistencia que había manifestado a lo largo de 50 años. Eso era la resistencia, ese afán de permanencia, ¿no? Y termina con una frase rotunda. La costa de Málaga carecía de condiciones objetivas para la ubicación de una industria siderúrgica de base. En todo caso, pues la Constancia intenta sobrevivir, produce de todo, diversifica su producción, todo tipo de maquinaria, según tiene una fundición. Llegará un momento en que cuando se cierre la Concepción, y tenemos alguna imagen de la Casa de la Concepción, en su interior lo que sería pues, el resto de lo que parece un acueducto, y luego esa reja enigmática. Digo enigmática porque pueden ver esa reja que está allí, tenemos las iniciales de Manuel Agustín Heredia y Isabel Livermore Salas. Pero claro, la fecha es 1853, cuando ambos habían muerto, había muerto hasta su hijo, Manuel, pero es como una especie de homenaje, ¿no? Lo que encontramos allí fue una pieza de homenaje, en la nueva hidráulica que hemos visto hace varias diapositivas, que tenemos lo que quedaba hace un tiempo, en los jardines, por una visión más actual, no muy reciente, pero sí de hace pocos años, ¿no? Pues aquí podemos ver ese horno número 1, que es el que mejor se conserva, y entre las piezas, que algunos son elementos, ¿no? Podemos ver cómo son ladrillos refractarios preparados para aguantar esa alta temperatura, como ver, procedían de Leeds, están importados de Gran Bretaña. Por tanto, estos hornos, cuando se hizo su construcción, en 1830 aproximadamente, ya tenemos como además están sellados con su fabricante, ¿no? Que sería pues una señal de ese nivel tecnológico, esa inversión, como sea, la que no se escatimó gastos. Y ya, poniendo un epílogo a lo que sería el hierro en Marbella, cuando se abandonan las minas por la empresa española, son adquiridas por capital británico. A partir de 1869, los británicos llevaron también una explotación extractiva. Explotan ese mineral de hierro, pero para sacarlo del exterior. Y así se construye el muelle de hierro, que es el único, y el ferrocarril San Juan Bautista, que es el único ferrocarril que ha tenido Marbella. No veo limitación, pero aquí podemos ver esa línea que desde las minas del principio vendría así, y él llegaba a la marina, junto a la Alameda, y ya entraría en ese muelle de hierro, porque está muy fotografiado, con ese pequeño ferrocarril minero, que claro, que bajaba por gravedad.
Y marco la referencia de la Encarnación, tenemos aquí, y bueno, pues algunas imágenes un poco para hablar de ese, cuando Marbella tuvo un pequeño tren minero, ¿no? Como Marbella es una ciudad minera, ¿no? No lo olvidemos, ¿no? Y esa imagen ya pues de finales del siglo, del principio del siglo XX, cuando la compañía inglesa hacía su actividad en 1930, el muelle de hierro es desmantelado. Entonces ya para ese pierde lo vendieron a los chatarreros de Valencia. Esta imagen donde se el casco urbano de Marbella y el muelle con sus dimensiones de 200 metros mar adentro para que barcos de hasta 5.000 toneladas pudieran descargar en la magnetita camino de Gran Bretaña. Luego ya que en Málaga, ¿qué nos quedaba? Bueno, los playas de San Andrés, esa ferrería de la Constancia, que tenemos este grabado, muy conocido, del trabajo en el interior, con esos gorros tan característicos de los trabajadores siderúrgicos. Dentro de los terrenos de Heredia, junto con él está detrás de la puesta en marcha de la industria malagueña, de la parte textil, que en ese caso serán los Larios sus compañeros de viaje, pero cuando muere Heredia, pues su hijo abandona vende a los Larios su parte en esa industria textil. Pero en la parte posterior se construye una fábrica química, una fábrica de ácido sulfúrico, la química, que tiene una larguísima chimenea. Y que de hecho, esta chimenea, de hecho en algunas fotografías puede dar la confusión. Aquí tenemos una imagen contemporánea del ángel que puse en unos minutos, pues aquí podemos ver una vista donde junto, bueno, pues la industria malagueña, las chimeneas de la siderurgia de la Constancia y aquí la química. Como ven siempre el humo hacia, en este caso hacia el interior, ¿no? Y aquí también, pero esta estilizadísima chimenea de casi 90 metros de altura que puede parecer los guindos. Claro, si no conocíamos la cronología de los guindos, que yo creo que parece, pero realmente es la fábrica de productos químicos de ácido sulfúrico que se instaló coincidiendo con la creación de la industria malagueña, la fábrica textil que tenemos aquí conviviendo con la Constancia. Bueno, la figura de Heredia es también otro elemento curioso que creo que has hecho suficiente hincapié. El primer monumento público que se erige en Málaga a una persona y figurativo, el primer monumento público es el obelisco a los ricos. Pero poco después, a la muerte de Heredia, él era un austero, ¿no? Sus hijos ya le construyen, encargan ese monumento que está hecho en la fábrica, que va a ser Ilse. Curiosamente, en vez de colocarlo en un lugar céntrico de la ciudad, lo instalan en la puerta de la fábrica. Piensen que para ver ese monumento había que ir a Welling, hay que ir, y allí entrar en la fábrica y se encontraba al señor Heredia que te recibía. Pero si no estaba en ninguna calle céntrica, ni delante de la casa donde murió, ni en la Alameda. De hecho, como dicen maliciosamente algunos de sus descendientes, a este no lo tiraron al mar en la República. Pero bueno, tenemos otras de esas postales que nos permiten ver, en este caso, la fachada al mar, ¿no? Los altos hornos de la Constancia se construyen en 1833 y sabemos que el autor de la obra es Tomás Cortés, que era un ingeniero militar que sobre todo trabajó en Filipinas, pero aprovechando de una estancia en España, prácticamente de Lorza se encargó de construir pues, la Constancia. En la Constancia, bueno, tenemos el Madón, un autor de la época, descripciones que nos hablan de grandes hornos de 15 metros de altura, una máquina de vapor de 120 caballos, hornos de ingeniería, hornos reverberos, 3 hornos de viento, 24 grandes hornos reverberos, bueno, máquinas para trabajar la jalata, el alambre, para producir frascos de hierro para el mercurio de Almadén, que era el suministrador de ese material para el Estado, 25 fraguas para aspectos, talleres de carpintería, que la importancia de la carpintería, la metalurgia, en algunas de las piezas que están abajo, ¿no? También para el trabajo del cobre, ¿no? Bueno, esta referencia incluso de la... Hay que decir que de la chimenea de la química, Benito Vilá dice en su guía de Málaga de 1861, dice, su lista de humo blanco es el primer objeto que con la torre de la catedral llama la atención del viajero. De ese icono ya en 1862 no habla de como un icono de la ciudad visual al viajero, mientras por vía marítima en la catedral, pero siempre muy yo, de la chimenea, si alguna destaca, es la de la química.
más que sobre cualquier otra, ¿no? Pero bueno, esas descripciones, que algunas pues, simpáticas, ¿no? Pues, como cuando Eugenio de Milano dice que en la Constancia el mineral de hierro lo partían en trozos más pequeños una porción de niños viejos y estropeados, ¿no? Con una referencia, con una descripción muy detallada, como coloca la Ferrería de Plasencia en 1862, pues, sentirlo como un lugar visitable, lugar para que el viajero acuda y lo visite. La visita de la reina Isabel II, podemos ver pues, la entrada con su lema, constancia en labores, por la constancia y el trabajo, y este arco de hierro, cobre y bronce, que realmente era un muestrario de todo lo que producía la fábrica, que estaba formado por piezas de todo lo que se producía en la fábrica y que bueno, se va a elegir para recibir a la reina. Y algunos elementos que permanecen en la ciudad, los que sabemos que fueron ciertamente construidos en la Ferrería de Heredia, pues las columnas de su pasaje, las columnas dóricas del pasaje que lleva su nombre, que datan de 1835 aproximadamente, porque son uno de sus primeros trabajos. La placa de hierro patinada en bronce en la capilla de Santa Isabel, del cementerio de San Miguel, con una inscripción en latín. Por supuesto, las columnas, el elemento férrico del panteón familiar, que también es posterior a la muerte del propio Heredia. Incluso en el monumento que se encargaba a Bartolini, pues, la referencia a la fragua, ¿no? Que vemos aquí, ¿no? Dentro de la simbología que lo acompaña. Bueno, diferentes elementos de la concepción, columnas dentro del palacete, las rejas de los puentes, columnas que también sin duda podemos atribuir, y la presencia en el Teatro Cervantes de algunos de la Constancia, que lo podemos ver en este caso aquí, ¿no? En el Cervantes, cuando le cargan esa alegoría del comercio, ¿no? Pues aquí tenemos industria malagueña y aquí al lado son los Altos Hornos. Una imagen de estas instalaciones, porque hay una fotografía y un color, que en este caso por Muñoz de Gran, que es el que se encarga de los fondos, y delante el monumento a Heredia. ¿No? Con lo cual tenemos una representación, aparte de nuestra cirúrgica, en este caso azucarera, que vemos justo aquí al lado de Martín Heredia en la Malagueta. El monumento, esa reproducción. Y además aquí en el techo, en este caso podemos ver ya de camino, ¿no? Como ese carruaje, esa carroza como que va cargado de caña de azúcar, tiene una frase que es el cortijo de Caramuco, que indica el origen de donde vendría esa caña de azúcar, porque bueno, todos los que pagaron el teatro, pero no están representados, sus nombres están dibujados, están representados en el techo. Bueno, pues también la referencia de la siderurgia que encontramos en la base del monumento a Manuel Agustín Heredia, la obra de José de Vilches. Este plano de la ferrería del litoral tiene algún detalle que me parece interesante. Por ejemplo, podemos ver como aquí tenemos la puerta que tiene una foto, la puerta al mar, tiene dos puertas, la puerta principal, la puerta al mar, y aquí tenemos marcado en la zona marítima un escorial, donde se tiraba, lo que decía antes, que tanto el agua era vertida, como pero aquí hay un aliviadero, aquí hay un aliviadero para esas aguas sobrantes, mandarlas al mar, como ese escorial, incluso en lugar del monumento, esto que parece que es un baloncesto, una canasta, el jardincito y el monumento de Heredia, y aquí estas casas, que hay una caseta de baños por ahí, estas casas, esta hilera de casas que cierran la actual salida de la calle Fila y que es uno de los elementos más interesantes, ya que es el barrio inglés. Ahí es donde Heredia construye un pequeño barrio para los empleados. Él no mandó a nadie acá en Bretaña, no mandó a nadie le dio su apellido. Él trajo a los técnicos para que enseñaran a la gente aquí. Y ahí está el barrio inglés, que lo podemos registrar en los padrones. Aquí lo vemos de nuevo en este plano algo posterior, el barrio inglés, las casas de los ingleses y en la ubicación del monumento. ¿No? Y aquí también de nuevo lo podemos ver, visualmente en diferentes planos,
de la segunda mitad ya del siglo XIX. Y aquí este plano sí es muy claro al respecto. Ya podemos ver enfermería, la puerta, jardín con el monumento, casas de los ingleses. Afortunadamente hay testimonio gráfico, porque perdieron más de lo que esperaba, lo veremos un poquito más adelante. Ya algunos, por ejemplo, el tinglado de hierro del muelle también fue construido en los talleres de Heredia, que tuvo casi un siglo en diferentes ubicaciones del puerto de Málaga. Ya aquí podemos ver cómo esta imagen del principio del siglo XX, como la chimenea de la química ya parece desmochada, ninguna está operativa en ese momento, entre la foto, y ya parece que está siendo desmontada. De hecho, no llegó, es decir, la química y los vientos nunca llegaron a convivir, nunca llegamos a tener dos chimeneas tan utilizadas. Ya la química desapareció, fue desmochada, desmontada a principios del siglo XX como muy tarde, ¿no? Bueno, son imágenes clásicas de trabajadores de la foto muy conocida, de trabajadores de las Altos Hornos de Málaga, con una serie de directivos que se han identificado como Agustín Heredia, pero son fotografías que también están en diferentes archivos, donde sobre todo lo más interesante es poner cara a esos trabajadores siderúrgicos, ¿no? Por supuesto, constatar el trabajo infantil, ¿no? Que son conocidos por otras fuentes, pero que la fotografía constituye una prueba a la que le otorgamos especial fuerza. Y bueno, ya entramos en la última etapa. Curiosamente se habla, lo que no está muy claro, de que los Altos Hornos de Heredia se cierran en 1893, después de, como hemos visto, de casi 3 décadas de agonía. Curiosamente, en 1893 muere Tomás Heredia. Parece como que... Y estudiando un poco el personaje, lo que parece en el caso de Tomás Heredia es que él, su empeño es mantener vivo el legado de su padre. Su padre le legó una fábrica siderúrgica y él, en vez de invertir en otra cosa, en vez de transformar su negocio, hacer caso a Lorca, todo su empeño vital fue mantener viva esa fábrica. Luego, aunque todo le indicaba que lo mejor era cerrarla, venderla o quitársela del medio, pero él mantiene un especial empeño. De hecho, cierra cuando muere, pero su hijo, Tomás Heredia Grun, no se queda satisfecho con el cierre de la empresa y va a buscar reactivarla. En ese caso va a encontrar la colaboración de un empresario belga, Emile Bonil, que va unos años después de varios años de negociaciones, estamos en torno al desastre del 98. En ese momento los cárteles siderúrgicos son vascos, ya la siderurgia española está concentrada principalmente en el País Vasco, y deciden estos cárteles subir los precios. Además, se reaviva el proteccionismo, con lo cual es un buen momento para introducirse en el negocio siderúrgico. Entonces se plantea que las instalaciones de Málaga, que estaban cerradas pero intactas, no se había desmontado nada, podían ser puestas a reencenderse y puestas de nuevo en marcha. Se hace el estudio, los belgas, aquí estamos jugando con inversores extranjeros, además sus informes se conservan en el archivo del TDI de París. Toda esta información está en el archivo del mundo del trabajo en Roubaix, una información que fue estudiada por Antonio Parejo y por Antonio Escudero y que nos permite conocer esta última etapa de la empresa. Finalmente se constituye la sociedad anónima de Altos Hornos, Forja y Acerías de Málaga. Lo traduzco directamente del francés, lo permitir, ¿no? Es una empresa que se constituye con 35.000 acciones, de las que 15.000 son de la familia Heredia. Si el 42% del capital pertenece a la familia Heredia, lo mantiene, aporta a la fábrica, el resto es de inversores belgas. Ellos en el Consejo de Administración se van a sentar Tomás Heredia, Jorge Lori y Francisco Silvera, que fue presidente del gobierno en varias ocasiones, ¿no? En estos años. Se van a llevar a cabo una modernización de las instalaciones. Aquí pueden ver, fíjense estas instalaciones, porque aquí entre las inversiones que se van a cometer, se va a construir un horno Martin Siemens, que gracias a la foto del Archivo Histórico Nacional lo podemos documentar. Pero hay que traerlo, claro. ¿Y ahora dónde se traería? Porque en el último momento de funcionamiento de la Constancia se llegaba trayendo de Vizcaya. Pero ahora se va a traer de Corcolla, Badolatosa. Corcolla es una aldea del término municipal de Badolatosa, que se encuentra junto a la Mena, el vértice entre las provincias de Málaga, Córdoba y Sevilla,
cerca del ferrocarril de Casariche, con lo cual el grupo Merito son unas minas de hierro, de poca calidad, pero que ya digamos, el grado de necesidad de disponer de mineral de hierro va a hacer que se pongan en explotación, incluso se va a construir una infraestructura que incluso para los historiadores ferroviarios ha pasado desapercibida. No está incluida un cable aéreo que desde Sierra Cabrera, a través de un cable de 11 kilómetros, llegaba a Casariche. Aquí pueden ver la salida del cable. Aquí están los cargaderos donde se almacenaba el mineral, y aquí ya la salida del cable, y aquí la primera torre. Torre así tenía 11 kilómetros de longitud hasta llegar a Casariche, que era donde se embarcaba en el tren que obtenía Málaga. Por tanto, esta infraestructura permanece, no el cable, pero estos muros de carga permanecen, hace años estaban allí en la sierra, cerca de la ermita de la Fuensanta, y constituyen otra, aunque estén en otra provincia, aparentemente alejado, tiene una conexión directa con la siderurgia malagueña. Los empresarios del ferrocarril, los loris sobre todo, habían comprado derechos mineros por toda Andalucía, siempre vinculados al ferrocarril. No solamente extraían piezas arqueológicas, sino también esos derechos mineros. Y aquí vamos a ver cómo ese cable entró en función en 1901. El Día de la Virgen, el 15 de agosto de 1902, hubo un hundimiento de la mina que provocó bastantes muertos. Y eso en el pueblo, en Corcolla, en la aldea de menos de 1000 habitantes de Valdolatosa, llamó a la gente del pueblo, tenía conciencia de que había ocurrido una tragedia, pero no había muerto nadie del pueblo. Entonces, hace unos años una serie de gente del pueblo empezaron a investigar, aprovechando la disponibilidad de fuentes, críticas mineras, prensa, y encontraron que efectivamente que la leyenda era verdad. Que lo que habían contado a sus padres ahora es que el 15 de agosto de 1902 la mina se había hundido y había provocado muchos muertos. Que la cuestión que esos muertos, esos mineros que habían fallecido eran de Almería, eran de Berja. Sí, los mineros eran importados, la mano de obra importada, con lo cual un pueblo agrícola, lo de la mina, es algo, los mineros, es un público un poco agradable de tratar, y por eso había conciencia de la tragedia, pero de que no había afectado a nadie del pueblo. Curioso, pero bueno, eso se conoció, y claro, ahí la vinculación con la siderúrgica malagueña, insisto, es estrecha y directa. Bueno, pues estas postales ya corresponden a esos momentos iniciales, donde vemos, se vuelve el interés por esas instalaciones, por eso están postales muy conocidas, muy reproducidas, ¿no? Pero ya, aquí insisto de nuevo, este edificio que tiene el lema Constancia en Labores dentro, ¿no? Vemos ya el ferrocarril, las diferentes chimeneas, se construyen, se amplían, las instalaciones se modernizan y se construye el horno Martin Siemens. Ya se va a hacer acero. Es una innovación tecnológica, la capital belga cree la posibilidad de la siderurgia malagueña y va a producir acero en Málaga. Y aquí, bueno, como decía antes, pues esa fotografía, Constancia en Labores, el mismo lema, el edificio de los inicios. El horno Martin Siemens va a llegar a funcionar en 1904, del movimiento de carbón con el puerto, con ese antiguo puente sobre el río Guadalmedina, pero la empresa empieza a tener problemas en 1905 porque, a ver, en esta segunda etapa la siderurgia malagueña llegará a tener el 17% del comercio del mercado nacional de hierro. El 17%, ¿por qué? Porque vendía más barato que los bancos. En el momento que el cártel de precio alto se descompone y todo el mundo empieza a bajar precios, ya de nuevo los de Málaga pueden vender más bajos, pero no más bajos de los precios porque el carbón siempre se condena, ¿no? Esta fotografía de la colección Vicente Pablo de Tolosa está tomada, está fechada el 28 de marzo de 1907. Está tomada desde la iglesia malagueña y se ve pues instalaciones de los altos hornos. Lo curioso es que las chimeneas no están como antes. Es que cerró ese mismo mes. Es decir, esto es un certificado de defunción, no una fotografía. La segunda muerte de la siderurgia malagueña. Un periódico belga tituló Málaga ha cerrado al no poder mantener una lucha desigual. Y bueno, ya vamos, ya está más cortita, a la tercera resurrección, la tercera muerte de la siderurgia malagueña, ¿no? Las instalaciones seguían estando inactivas, pero montadas. Un empresario francés, Henri de Oriola, llega a Málaga y como el grupo Guay, compra de todo. Compra la siderurgia, compra el Aurora, se invierte bastante y constituye
Altos Hornos de Andalucía, una sociedad anónima en 1912, una sociedad con 6 millones de pesetas de capital. En esta coyuntura, quizás hay movimiento, pero ¿sabes qué hacer con ella? Estalla la Primera Guerra Mundial, 1914. Y entonces, claro, hay una demanda, todos los países europeos demandan de todo, y España, como país neutral, se convierte en un suministrador. Con lo cual, esta instalación cirúrgica que está montada, pero no funciona, se convierte en un valor, adquiere un valor nuevo coyuntural. Jonqueres lo vende a Firminy. Firminy es una de las grandes empresas cirúrgicas francesas. Firminy a su vez lo realquila a Sociedad Minera Metalúrgica de Málaga. Y aquí vemos cómo en 1916 se reinaugura, vemos el obispo de Málaga, bendiciendo las instalaciones, donde se funde mucha chatarra. Como podemos ver, esto provocó muchos accidentes, que vimos la chimenea en 1900, una de las innovaciones que habían introducido los belgas, son diferentes imágenes de publicaciones, porque había visitas escolares, si ya tenemos un precedente, los colegios visitaban industrias, pero yo los Altos Hornos, hay alguna crónica, alguna revista escolar de este caso. De hecho, la fotografía de la derecha corresponde a por eso un grupo de escolares que está ahí, ¿no? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, en 1918, se conservan afortunadamente las actas del Consejo de Administración y dice, la guerra termina en noviembre del 18, en diciembre el Consejo dice, el gobierno italiano ha cesado sus pedidos. Si termina la guerra, inmediatamente cesan los pedidos exteriores, la fábrica de nuevo tiene que afrontar una adaptación con una coyuntura normal donde el mercado nacional ya pues, no es competitivo. De hecho, va a intentar orientarse a la fabricación de elementos muelles para vagones de ferrocarril y automóviles. Y llegaron a desmontar el Alto Horno para venderlo a Firminy. El Alto Horno fue a Francia, pero compraron otro más pequeño para producir algunas piezas. Se electrificó la fábrica. Así que hay un intento de supervivencia y en 1923 tuvo que producir 50.000 toneladas de productos férricos, pero sobre todo utilizaba chatarra. Y tenemos chatarra que compramos en cualquier parte. Y por eso tenemos horrible desgracia en Martinetti. La explosión de una bala de cañón produce varias víctimas. Hubo varios accidentes, este fue uno de los más graves, donde hubo varios trabajadores que no murió porque al manipularse este chatarra había proyectiles de la Primera Guerra Mundial mezclados, y claro, al manipularlo pues que explotó y provocó la muerte y las heridas a varios trabajadores. Este coincide con un adelanto, esta es una noticia de la estética minera y metalúrgica de España, donde vemos con que aunque el año 23 no fue malo en cuanto a producción, sí representó se representó ya la decisión de que la empresa Firminy cerraba. Hubo muchas negociaciones, ella se anuncia el cierre de los Altos Hornos, hubo muchas negociaciones. Benjumea intervino con el Guadalhorce, hubo contacto con el rey Alfonso XIII, con el Víctor Primo de Rivera, pero en marzo del 24, esa noticia del diario ABC, cierra. Alto Horno de Andalucía, cierra. Ahora sí, esta era la definitiva. Esta ya no se recuperó. Vemos esta fotografía poco posterior, como ya las instalaciones se han desmantelado, que permanecen 3 chimeneas en pie, que proyectan su sombra, pero las instalaciones ya vemos que se han desmontado los tejados y ya se está preparando. La instalación la compró el conde de Fígols por 1.325.000 pesetas y ya a partir de ahí sirvieron como depósito de combustible o para instalación de esos depósitos que posteriormente fueron de Kansas. Ya tenemos con la metalúrgica, y esta fotografía que encontré en un foro vecinal me parece especialmente importante porque es la única que conozco del barrio inglés. Aquí lo que hemos visto en plano. Este es las casas de los ingleses. Aquí vivían los técnicos, inicialmente, insisto, de los padrones de los años iniciales. Podemos ver hasta los nombres de quién eran aquellos técnicos. Podemos ver cómo hasta la década de 1970 todavía perdía en pie la entrada a la ferrería conviviendo con las instalaciones de Kansas. Y que se la iglesia que la cerraría la calle Fila, lo que pues todavía sigue en pie, como digo ya perfectamente poco después, con lo cual de esa pervivencia de esos restos yo no lo conocía hasta fecha. Todavía tenemos
aquí la chabola de San Andrés, por lo cual tomó en 1970 aproximadamente para hacer la data de esta fotografía, ¿no? Bueno, pues ya rápidamente, es decir, que después de esta desaparición definitiva tenemos un bonito parque, ¿no? Marinero, porque claro, lo que se supone que es marinero, ahí, ¿no? Que hay una siderurgia y se han producido miles y miles de toneladas de hierro, ¿no? Esto como la historia como palimpsesto, ¿no? Que se borra y se vuelve a escribir lo que queremos, ¿no? Lo que nos parece algo que yo creo que algún día o alguna administración municipal modifique y le dé el verdadero protagonismo que merece este parque de la industria o de la constancia, ¿no? Podría ser. Bueno, pues ya vamos a tener como conjuntamente con los altos hornos competibles algunas fundiciones. Inicialmente, aquí tenemos la lista, había como 9 en 1930, Benítez, Bernal, Gallego, Guzmán, Fito, la Metalúrgica, Muñoz Marín, ¿no? Ojeda, Ramírez, Pelletano y luego Los Guindos, repasando por alguna fotografía, la de Trigueros, la de Trigueros es la más antigua, prácticamente coetánea de Heredia, pero tiene, no son siderurgia en cuanto que transforman metales ya hechos, pero no llegan no trabajan con el mineral de partida. Aquí tenemos pues las instalaciones de Trigueros que estuvieron activas durante también entre 1840 y 1920 aproximadamente, la calle Plaza de Toros Vieja, ¿no? Y que también fueron muy ambiciosas, con imágenes muy conocidas, se publicó en Facsimile un catálogo sobre dos generalidades. Por un lado, la propia siderurgia de Heredia, como ocurrió con el textil, tuvieron un gran defecto, y es que no consiguieron crear industria auxiliar, industria complementaria. Para hacer el símil, son dos grandes árboles, como dos enormes ficus que nos llevan a una gran plaza. Pero si los talamos, nos quedamos sin árbol, ¿no? Esa es la diferencia con la introducción catalana. En Málaga tenemos una industria muy potente, muy grande, pero no generan industrias complementarias, auxiliares, son industrias de ciclo completo, ciclo vertical. Y eso hace que cuando cae algo grande, nos quedamos sin nada. Ese va a ser uno de los grandes problemas, es que en el caso de la metalurgia, sí, en la medida en que la decadencia de la ferrería de Heredia permite que surjan cierta competencia en otras fundiciones, que en algunos se van a suceder unas a otras. Tenemos la de Orueta, que genera el de la Pelusa, en el caso de los tilos, la de Eduardo Gá, que tiene una vida más corta, aunque puede ser que algunas pasaran de una a otra, la de Herrero Puente, que fue un destacado político republicano y que, bueno, el sonajero, que aquí lo vemos con su autoubicación, que aquí lo vemos pues bueno, algunas de sus obras permanecen, Herrero Puente con este sonajero, la Esperanza de Hitton y Blanco, y después solo Hitton, que inicialmente de la zona del Paso del Bastilo acabará trasladándose. Aquí tenemos este plano a Welling, vemos el barrio de Welling, y como la parte que queda al mar será ocupada por la fábrica de Esperanza, que bueno, también tiene una larguísima historia que llega hasta un siglo. De hecho, esta carta comercial es de 1950 y algo, si no recuerdo mal, ¿no? De Roberto Quito, esta tapa, que no recordamos su nombre, la calle Martínez, fue retirada. Yo le dije, ir a verla. No la encontramos, en fin, no estaba también retirado. Pero bueno, para hacer la alcantarilla, tenemos la de Muñoz Marín, de la Metalúrgica, que bueno, son como huellas. En el caso de los Hitton, con el cementerio inglés tenemos la tumba de varios de ellos, de Anne Hitton, que es una de las iconas del cementerio, y de sus parientes, Rowland Hitton, ¿no? De algunos de sus familiares. Martos y compañía, la constructora andaluza, se instala en 1903, su principal obra o más conocida es el puente de los alemanes de Santo Domingo. La metalúrgica, en el paseo también en la zona de los tiros, que va a producir pues algunas de las va a trabajar mucho, se conserva un catálogo, el puente de la Aurora, con otra estructura metálica, con los depósitos de Camsa y otras muchas obras relacionadas incluso con obras de infraestructura. Estas fundiciones trabajan sobre todo en función de maquinaria agrícola, sobre todo en mazaras, para la industria azucarera, pero sobre todo para la olivarera, producción de aceite, infraestructuras, grandes obras para obras públicas, claro, los años 20 hay bastante obras públicas, la metalúrgica, otra de las fotos de su catálogo. Aquí una menos conocida, la fundición de Nuestra Señora del Carmen, que estaba también en el Paso de los Tilos,
es que aquí lo encontramos en las estructuras metálicas, sobre todo en las farolas del puente de Aviñón, en 1912, de los Muñoz Hermanos, que era Nuestra Señora del Carmen, era el nombre oficial, que está datado entre 1905 y 1940 aproximadamente. Ramírez Pedrosa, que también hay elementos en la estación abajo, en la zona de la isla, cerca de la estación de San Rafael. En Huelin se instalaba Ojeda, que también había sido socio de la metalúrgica, que acabó siendo propiedad de la familia Obú, que tenían varias en la ferretería del Candado, Metalo, Cívica Malagueña, tenía un pequeño emporio industrial relacionado con los metales. La VERS, ¿no? Que se instalará en parte sobre ese solar que había sido de la Constancia y que además va a dedicarse sobre todo a trabajar material ferroviario y que uno de el presidente de VERS era Gustavo Jiménez Frau, que era el hermano de Alberto Jiménez Frau, el pedagogo, ¿no? Y de hecho pues, estaba vinculado a la familia Ramón Marín, que a su vez había tenido mucho que ver con la constancia, ¿no? Con lo cual hay unas conexiones ahí. Y el tema de VERS, como mismo me han preguntado, ¿VERS qué quiere decir? Al parecer, de la hipótesis, no sé si alguien no tiene una mejor solución para esto. La verdad es que son las iniciales de los dos fundadores de la empresa, como Rafael Valiente, y que compusieron con las cuatro iniciales qué palabras salen pronunciables. VERS. Por eso, de hecho, será Valiente Oroquieta, que acabará siendo en Villaverde el barrio de Oroquieta, el directivo de la empresa. Y bueno, ya por terminar, por supuesto, hay imágenes de VERS, muy conocidas, la Asociación además ha hecho de sus calendarios, de sus materiales, una labor de recuperación de imágenes, de iconografía industrial, ¿no? Tenemos los guindos, con esas quiero concluir, ¿no? Un momento en la provincia, ya en la metalúrgica, como Antequera, en Málaga, pero ya en una metalurgia diferente a la del plomo, donde ya había trabajado en Almería, cuando del plomo, incluso dentro de la Constancia tenía un departamento para construcciones plomizas, como decían, ¿no? Pero la compañía Los Guindos, que es de capital alemán, y que es el que explotaba las minas de plomo en el distrito Linares de la Catalina, las minas de Los Guindos, es que va a construir en Málaga en 1921-23 este complejo industrial destinado. Entonces, hasta ese momento la producción de plomo, la transformación del plomo está muy vinculada a la mina. Por eso tenemos ese entorno de Linares, con esa cantidad de chimeneas, ¿no? Repartidas por el territorio, entre los actuales olivares. Pero sin embargo, de nuevo, la clave para remontar esta fundición de plomo, que desde Jaén no llegaba, desde Jaén no han llegado el aceite de oliva, como puerto exportador principal, nos llegó el plomo de Los Guindos, luego nos llegaron los Santana de Linares, ¿no? Como el puerto, ¿no? Exportador, ¿no? Vamos a decir, de Linares. La clave para traer el plomo de Los Guindos aquí es, digamos, que va a la condición puntual y que el carbón puede llegar por vía marítima. Y en las instalaciones trabajar más adelante con plomo diferentes orígenes, pues la chimenea tendría su explicación en lo altamente contaminante de esta industria, que eso llevaría a que esa chimenea pues, llegara por unos 106, ¿no? Unos 106 metros, como la más alta, y ya, bueno, pues convertida en... Una vez que desaparece la industria por la crisis industrial, algunas de estas metalúrgicas que te comentaba, pues han llegado hasta los años 60-70 del siglo XX, no le digo meses porque ya fue posterior, pero ese icono, ¿no? Industrial de Málaga, ¿no? Ese monumento, esa chimenea de Los Guindos, que hoy en nuestros días pues, sigue recordando la presencia de ese pasado industrial, que esa chimenea, junto con actividades como las que se están desarrollando alrededor de esta exposición ciudad, contribuye a mantener, ¿no? A que la desaparición de esas antiguas instalaciones que parecen condenadas a olvido la propia existencia de estas fábricas y otras muchas, ¿no? Pues lo podemos salvar ese olvido mediante estas actividades, como la exposición, ¿no? Como modestamente puestas charlas, ¿no? Que contribuyen a conocer mejor nuestro pasado industrial y a reivindicar su legado como parte de la historia y de la memoria de la ciudad de Málaga. Y muchas gracias y disculpen por mi tiempo.
pues muchas gracias y enhorabuena a Víctor Heredia porque lo ha despejado de muchas incógnitas. Muchas veces yo creo que todos hemos oído hablar de por qué desapareció, por qué tuvo ese bajón en la industria malagueña. Incluso ha dado lugar a bulos, explicaciones, se fueron a otras provincias, no las quitaron, son razones económicas fundamentalmente. Yo creo que Víctor Heredia nos las ha sabido dibujar muy bien y explicarnos también cómo fue esa larguísima agonía, ese epígono de la industria metalúrgica malagueña. Nos queda una hora hasta el cierre de este lugar. Nosotros hemos prometido una visita guiada si el público asistente así lo desea, pero yo creo que alguna pregunta muy rapidita, si alguien del público quiere plantear una pregunta a Víctor Heredia, pues este es el momento. ¿Tiene alguna cuestión? Y si no hay ninguna, ¿hay preguntas? Allí al final. Un momento, que le acerquen el micrófono para que todos podamos oír. Primero la pregunta y luego la respuesta. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la conferencia. He aprendido mucho, ha sido muy interesante. Yo quería, si nos pudiera comentar un poco cómo afectó la construcción de la vía férrea del Chorro con el objetivo del carbón de Córdoba, si fue exitoso, ¿no? Si pudiera comentar un poco. Sí, tiene algo más, efectivamente. Es una cuestión que he saltado, la tenía que ir fijada en el texto, pero la he saltado efectivamente. En parte la intención de Tomás Heredia era conseguir, una de las esperanzas era conseguir ese carbón de los yacimientos del norte de la provincia de Córdoba, una vez que el ferrocarril permitiera traerlos aquí, y que de esa manera poder solventar el coste del carbón, que era el que condenaba, como he visto una y otra vez, ¿no?, el desarrollo de la siderurgia local. Cuando se consigue, efectivamente, que por un lado el carbón de Córdoba va a tener dos cuestiones. Por un lado, llega demasiado tarde. En 1873 ya las heridas eran muy grandes, ¿no? Ya la posibilidad de recuperar la competitividad ya más reducida. Digamos, ya había bastante daño hecho, pero no era imposible. Pero, sobre todo, la gran decepción era que traer el carbón de Córdoba a Málaga, por ferroviaria, a pesar de eso, era demasiado caro. Sigue siendo demasiado caro. Sí, no solventaba el principal, no, se conseguía el mineral, pero no se conseguía rebajar de una manera sustancial el coste, con lo cual tampoco se conseguía recuperar esa diferencia de productividad. De hecho, cuando con la experiencia belga, años después, 1900, todos 1900, de nuevo en este caso la empresa que suministra el carbón es Peñarroya, el capital francés, la que lo suministra, pero de nuevo tenemos esto que en unas condiciones muy particulares de mercado llega a ser competitiva, como vemos, ese dato que no es muy conocido. En 1903 el hierro malagueño ya alcanza casi una quinta parte del mercado nacional. Es el canto del cisne, se puede decir, ¿no? Pero rápidamente, cuando bajan los precios, el carbón sigue siendo demasiado caro, con lo cual no aporta esa ventaja, no consigue solventar esa ventaja que tenía la siderurgia malagueña respecto a las otras, ¿no? Y otro detalle que me comentaba, que no me he olvidado, ya tampoco, que me comentaba un alumno de la Aula de Mayores hace un tiempo, y él me decía, claro, cuando se desmantelan los entornos en 1924, ¿qué pasa con esa maquinaria? Esa maquinaria era de alto valor, porque, bueno, ya sabemos que el alto horno se había vendido a Francia, a Firminy, pero bueno, sí, tiene esta declaración interesante. Es verdad que en 1924 se ponen en marcha altos hornos del Mediterráneo, en Sagunto, que explotan una de hierro de Teruel. Y lo que sí me comentaba un alumno mayor, y algo que, con un incentivo a investigar sobre el historia oral, que hubo trabajadores de Málaga que marcharon a Sagunto, obreros siderúrgicos que marcharon a Sagunto para trabajar en alto horno del Mediterráneo. Es algo que es testimonio oral, que no sé qué valor lo da, pero bueno, yo creo que siempre son esas pistas lo que invitan a tirar de ellas. Muy bien. Bueno, pues le acerquen un micrófono para que si no lo del final. Es que si no del final no se entera.
Buenas tardes, Víctor. Gracias por tu discurso, excelente y singular, que conocemos ya de la UMA. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿cómo pueden convivir en esta zona que estamos viendo ahora mismo la agricultura, la pesca y la industria? Y la pregunta está referenciada a la salud pública y al medio ambiente. Después de desmantelar estos últimos, los años 70, ¿se conoce si se hizo algún estudio de contaminación de las playas y de los terrenos que había alrededor de la fundición de plomo? Yo creo que no se hace ninguno. Sí, es verdad que durante un tiempo hay una convivencia de actividades industriales, de agricultura, que tenéis fotografías de la industria rodeadas de cultivo todavía, unos 60 como tarde, pero se desmanteló. Bueno, quiero recordar, haber leído en prensa una cosa que me llamó mucho la atención, que era que cuando se hizo el parque de Welling, las tierras que se movían las echaron en la playa. Y que eso provocó, claro, que se encontraron con que las arenas estaban llenas de restos de hierro, incluso de petróleo, ¿no? Y pues eran arenas altamente contaminadas, estamos hablando de años 90. Yo creo que no sé si te respondo a la pregunta, prácticamente si en los años 90 se recurrió a esa idea del chato que tenemos aquí, ¿no? de echar esas tierras altamente contaminadas, porque tenía una continuidad de 150 años de actividades, primero siderúrgicas y después de almacén de petróleo, de combustible, y fueron echadas para caer de playa. Si nos habla de que, ¿no? Y efectivamente cuando aparecen todavía esos restos en las playas, de plomo, o incluso el resto de instalaciones industriales que apenas están tapadas por la arena, que pueden ser peligrosas para los bañistas, o incluso quizás insusceptibles de ser recuperadas. Como elementos, por supuesto, retirados de su periodo, se nos habla de que no hubo conciencia nunca, simplemente se muere la industria, se cierran todas las fábricas, entran en degradación, pero si vemos el desarrollo de la zona de carretera de Cádiz, urbanísticamente, cuando toda esa zona está construida, lo que queda libre es la playa, que es lo último, ¿sabes? Es lo que ya tiene más valor. Porque justo donde estaban las industrias, como es lo último en caer, pero ese cementerio industrial que se prolonga durante un periodo de unos 20 años aproximadamente, genera esa situación para que ahora sean unos terrenos donde ya sabemos que comprarse un piso es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que nunca se llegó a realizar ni un estudio ni actuaciones realmente de limpieza del terreno. Bueno, pues si no hay más preguntas, los que estén interesados nos vemos ahora en el patio y en función del número ya nos distribuimos para hacer la visita entre mi compañero Antonio Santiago y yo, o dos grupos si fuera necesario. Muchas gracias.